Les habla Omar Hurtado Rayuxen. Es un honor participar en esta actividad organizada por la Universidad Bolivariana de Venezuela a través del Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica, CEPEC. Agradezco el honor y a los participantes la paciencia que tengan para escucharnos. Conversaremos acerca de un tema no exento de política, de polémica, de confrontación. Conversaremos acerca del general Manuel Carlos Piar, un tema de profunda connotación política, de controversia a lo largo de los años transcurridos, más de 2 siglos, y de, para nosotros, pertinencia inexcusable. Lo conversaremos acerca de una premisa general que hemos denominado la reivindicación del general en jefe Manuel Carlos Piar. Y decimos reivindicarlo porque hay que rescatarlo de una historia interesada, de una historia al servicio de una clase, de una historia deformada, manipulada, maniqueístamente impuesta sobre el pueblo, que nos ha hecho creer en un Piar distinto. De Piar se ha especulado desvirtuándolo lo que tiene que ver con su nacimiento. Se ha querido opacar su brillante hoja de servicios militares. Se ha especulado hasta la saciedad su enfrentamiento, que sin lugar a duda lo tuvo, con el Libertador. Se ha desvirtuado, se ha interpretado maniqueístamente el juicio militar que, de acuerdo a las normas de la época, se le siguió. Y finalmente se ha querido mancillar su contribución a la causa de la Guerra Nacional de Independencia, mancillando su memoria y buscando desmeritar su brillante hoja de servicios y la deuda que la patria tiene con él. Por ejemplo, se ha dicho que fue hijo bastardo de un príncipe de la corona de Braganza, de la corona italiana, que estuvo en Venezuela. Visita de la que no hay ningún testimonio. Se ha dicho que en esta visita este aspirante heredero de la Casa Real de Braganza tuvo unos amores furtivos con una dama, una joven bella dama de la sociedad colonial, Belén Jerez de Aristilleta, que allí fue concebido, que la joven fue consignada a un convento ubicado donde actualmente está el Palacio Federal Legislativo y que allí nació. Esto es mentira.
No hay testimonios, repetimos, de la visita de este personaje a la casa a Caracas y mucho menos de su supuesto romance con esta dama de la sociedad caraqueña. Se ha dicho que fue hijo del padre de José Félix Rivas y que lo concibió también en una dama de estas que se llamaron las Siete Musas. Y también se ha dicho que es hijo de Juan Vicente Bolívar y Ponte, el padre del Libertador. Esto ha permitido que se haya especulado sobre las razones de su actuación, se haya querido decir que quería entregar los dominios de la naciente República a Brasil, que era consanguíneo de Rivas y del Libertador, y pusieron al Libertador inclusive a decir exageraciones cuando se cumplió la sentencia militar. Lo cierto es que se consiguió el acta de nacimiento, su acta de bautizo. Se establece claramente que nació el 28 de abril de 1774 en Willemstad, Curazao, que su padre fue Fernando Alonso Piar y Lotin, un piloto de la Marina Mercante natural de las Islas Canarias, y que su señora madre fue María Isabel Gómez Kemp, morena, de origen curazoleño, radicada mucho tiempo en el litoral central, donde el niño Piar pasó sus primeros años y posteriormente, ya un joven, se involucra él y su señora madre con la conspiración de José María España, Manuel Gual y Juan Bautista Picornell. Es develada esta conspiración y él tiene que salir a Curazao. Posteriormente se involucrará en las luchas por la independencia de esta isla, aparece actuando en lo que se conoce como la rebelión de negros y mulatos del Santo Domingo francés, hoy en día Haití. Se le señala como posible participante, acompañante del generalísimo Francisco de Miranda en su fracasada actuación de Coro en 1806, pero esto último no se ha podido tampoco comprobar, y lo cierto es que en 1810, cuando la rebelión que dio origen a la Guerra Nacional de Independencia, los sucesos del célebre año 10, aparece involucrado a partir de entonces en la causa independentista. Sirve a las órdenes del general Miranda, del generalísimo Francisco de Miranda, cuando este es encargado de las ya agonizante Primera República. Tiene que ver con el sitio de Puerto Cabello, tiene que ver con los combates de Valencia, y una vez producida la capitulación de el generalísimo, la capitulación de San Mateo, tiene que salir al exterior. Va a Trinidad y allí lo veremos. En el año 13, enero del año 13, fungiendo como secretario de la grupo de patriotas que bajo el auspicio de Concepción Mariño en el islote de Chacachacare firman el acta de Chacachacare, y en el mismo enero del año 13 está desembarcando en Güiria, en lo que se conoce como la campaña admirable de Oriente, que sin desmeritar a nadie se desarrolla triunfalmente y libera el Oriente venezolano,
cuando todavía la campaña admirable de Occidente no se había fraguado. Aquí el ejército republicano que desembarca en Güiria se divide en dos contingentes. Uno avanza por la línea central hasta Barcelona y otra se dirige hacia el sur, desarrollando importantes combates en todo este eje, y es en este donde veremos actuar al joven Manuel Carlos Piar. La actuación del joven Manuel Carlos Piar de manera destacada en el segundo contingente del Ejército Libertador de Oriente, se nota claramente como el resultado de su temperamento inquieto, de su fogosidad, de su impetuosidad. Inclusive uno de sus más celebrados biógrafos intuye en su perfil como persona esta definición a partir de sus rasgos. Lo cierto es que Piar aparece actuando en las batallas que se dan en Maturín. Es bueno destacar cómo derrota a Zuazola en el año 13, en marzo y en abril y el 25 de mayo. Son fechas claves para el triunfo de la causa republicana. La historia regional destaca las batallas del Alto de los Godos, donde se destacan Bermúdez, Bernardo y José Francisco. Se destaca una heroína nacida en el llano e inmortalizada en el oriente, conocida como Juana Ramírez la Avanzadora. En estos sitios se destaca la actuación de Piar. Es importante ver cómo los sitios de Maturín contribuyen a libertar al oriente, porque entre los derrotados y posteriormente muerto en combate está el gobernador de la provincia de Barcelona. Se libera el oriente. Monteverde, al frente de la reacción canaria, dirige una importante acción militar para recuperar el oriente. No es fácil. Y finalmente veremos a ese Piar comandando tanto los ejércitos terrestres como las fuerzas navales. Tenía rango de capitán de fragata y tenía rango de coronel en el ejército terrestre. En ambos se destaca. Y luego de los sitios de Maturín que ya hemos comentado, lo vemos organizando una escuadrilla naval que se considera prácticamente la primera de la República Independiente, y esta escuadrilla desarrolla un combate entre Puerto Francés y Chuspa en el litoral central en noviembre de 1813,
y derrota a los realistas. Posteriormente establece el sitio naval de Puerto Cabello, localidad que por sus características geográficas tiene extraordinaria importancia en el desarrollo de la vida republicana, no solo durante la Guerra de Independencia, sino posteriormente, como probablemente algunos recordarán. Lamentablemente, la Segunda República va a fenecer frente a las actuaciones de la masa insurgente. Y esos negros que ahora llamamos afrodescendientes, esclavos que ahora identificamos como esclavizados, pardos, mulatos, indios, es decir, los excluidos, los segregados por la alta clase social, por el mantuanaje de la colonia, son los que en un primer momento conducen a la derrota de la Primera República y posteriormente en lo que se ha llamado el terrible año 14 conducirán a la pérdida de la Segunda República. Piar asume ambas derrotas. Participa, como ya hemos dicho, en la primera y en la defensa también de la segunda. Derrotado el ejército republicano, perdida en muy difíciles condiciones la Segunda República, el Libertador necesita casi un auxilio providencial para poder escapar con vida de Carúpano en el año 14. Es amenazado con ser apresado, es amenazado con ser enjuiciado y esperaba ser ajusticiado como responsable de la pérdida de la Segunda República, es decir, como traidor. Bolívar tiene que utilizar un recurso de fuerza y con dos pistolas, una en cada mano, logra abrirse paso entre sus supuestos captores y se libera él y libera a Santiago Mariño, que también era amenazado con estas actuaciones. Pero antes de salir al exterior, en Carúpano, el Libertador produce un documento que nosotros no nos cansaremos de recomendar que sea leído, el Manifiesto de Carúpano. Ese Manifiesto de Carúpano, inexplicablemente catalogado como un documento menor, poco tomado en cuenta, para nosotros es sumamente importante. En él se nota el cambio de mentalidad que está produciéndose en el Libertador. Y allí sostiene: vuestros hermanos os han derrotado, han derramado vuestra sangre, han profanado vuestros hogares y os han condenado al exilio. Esos vuestros hermanos eran esos excluidos que, instigados por Boves, desde Guayabal hasta Urica, donde muere el caudillo asturiano, habían sepultado la Segunda República. Bolívar va al exilio y, curiosamente, Piar también. Piar también estará en Jamaica. Piar también estará en Haití. Piar participará de la Junta de los comandantes militares que finalmente reconocen el liderazgo y la jefatura suprema de Haití.
Piar participa de lo que se conocen como las expediciones de los Cayos, aunque realmente una parte de los Cayos y la otra de Jacmel, puertos al sur de la sufrida patria haitiana. Piar participa de la batalla de los frailes, que constituye un resonante triunfo para la Armada Republicana. Piar estará en la junta que en Santana del Norte ratifica el liderazgo y la jefatura del Libertador, y estará a partir de entonces en las acciones que conducirán al nacimiento de la Tercera República, y que a partir de esa victoriosa actuación del año 16 conducirán al nacimiento definitivo de la República de Venezuela. A partir del año 16 comienza evidentemente un amanecer más permanente, más estable en la causa republicana, que hasta entonces había sido una especie de montaña rusa, con fulgurantes victorias y con aplastantes derrotas. El año 16 ve al Bolívar que ha madurado como conductor de pueblos, y quien todavía era dueño de esclavos, curiosamente frente a las costas de Carúpano, emite el decreto de libertad de los esclavos, con una frase que merece grabarse en bronce: la naturaleza política y la condición humana nos dictan que todos seamos iguales. A partir de hoy, solo hay una clase de hombres. Todos somos libres. Piar está con él. Aparece en ese intento que todavía en el año 16 es un tímido configurarse de la República. Pero para lo que nos interesa, Piar empieza a configurar su propio liderazgo. Y en el mismo Oriente, que lo vio triunfar en el año 13, desarrolla el 27 de septiembre la batalla del Juncal. Esta batalla ha sido malinterpretada para insistir en ese maniqueísmo que enfrenta a Bolívar y a sus subalternos. Pone a un Piar dubitativo, como inclusive años después pretenderán ver al Bolívar dubitativo, nada menos que en la campaña de Carabobo. Sobre esto es que queremos insistir como idea central: la manipulación de una historia a propósito. El 27 de septiembre, como hemos dicho, se produce la batalla del Juncal, en las cercanías de Píritu, en las inmediaciones de Barcelona. Allí los patriotas tienen un fulgurante triunfo sobre el considerado segundo comandante de los realistas. Y al lado de este triunfo, los invitamos a que lo vean, a que ubiquen al Juncal en un mapa fisiográfico de Venezuela, y verán que es una sección de la llamada depresión de Hunares. Esta depresión de Hunares separa las dos porciones de la cordillera de la costa y abre hacia el sur, y será por ella que avanzará el ejército realista
hasta las márgenes del Orinoco. Y terminando el año 16, Piar atraviesa el Padre Río y llega a lo que hoy en día se conoce como el municipio Cedeño. Y allí se encuentra con unos soldados que nunca se habían doblegado, que nunca habían sido sometidos por los realistas. De manera que no hay ninguna exageración en señalar en la importancia de estas acciones para la configuración definitiva de la República. El año 16 concluye de manera auspiciosa y Piar concibe la campaña de Guayana. Guayana, como señalamos en un primer momento, intentó unirse a la causa republicana, pero fue sometida a sangre y fuego. Pero fueron sometidos sus grandes centros urbanos y sus espacios económicos fundamentales, valga decir, la vieja Angostura y lo que se conocía como la vieja Guayana, que hoy llamamos los Castillos, y las Misiones, los pueblos de Misiones. Pero el resto de la provincia nunca, repetimos, había sido sojuzgada. Y desde ese occidente, lo que hoy constituye el municipio Cedeño, empieza la avanzada hacia el centro y el oriente de la provincia. Y comienzan los sitios sobre Angostura y sobre Guayana la Vieja, pero son fortificaciones difíciles de expurgar. Piar concibe un cambio y se dirige hacia el centro económico, hacia las Misiones. Y entre enero y marzo libera más de 40 pueblos de Misiones. Pero al lado de la actuación política estará la significación económica. Le quita la base de sustentación económica al dominio realista. Y los errores de la conducción del carnicero de Cartagena no le permiten entender la importancia de la provincia en un primer momento. Piar sí la tiene clara e inclusive hará que el Libertador cambie su estrategia, que hasta entonces se orientaba a conquistar el centro del país y acepte las razones de Piar para tomar en cuenta el sur. En una comunicación de finales de enero, Piar le dice: este proyecto es tan conforme al bien de la patria y las ventajas que para nosotros ofrece esta provincia son incalculables, que por si faltara poco está protegida por el Orinoco, que es un muro de bronce. Se desarrolla la campaña de Guayana, la batalla de San Félix, el 11 de abril, y allí por primera vez se consiguen a los aborígenes luchando a favor de la causa independentista. Es San Félix el primer momento en el que realmente se conforma lo que hoy conocemos como la Unión Cívico-Militar. El triunfo de Guayana, la reconquista de la provincia de Guayana, conduce al nacimiento de Colombia, la Colombia de Bolívar, y comienzan los triunfos que ya no se detendrán hasta el Rincón de los Muertos en diciembre del año 24, pasando por Boyacá, por Carabobo, por Pichincha, por Junín, hasta Ayacucho. Pero lamentablemente aparecen lo que se llaman las pasiones humanas.
Y Piar es propenso a eso. Se considera no tratado con justicia su mérito, su temperamento impetuoso lo hace cometer errores. Finalmente es apresado, enjuiciado y fusilado en octubre del mismo año 17 por los delitos de sedición y conspiración. Es importante dejar claro que no se le enjuició por insubordinación, ni por deserción, ni por traición. Eso es bueno, no es un traidor. Es un individuo que cae víctima de las pasiones humanas. Las ambiciones políticas lo llevan a compararse, a enfrentar el proyecto del Libertador y finalmente es enjuiciado y fusilado. Es importante destacar que el mismo Libertador, unos 10 años después, le confesará a Perú de la Croix que el juicio de Piar fue fundamentalmente de naturaleza política, pero también le dirá con nombre y apellido que otras traiciones posteriores que le dolieron más y que tuvieron un efecto más nocivo hacen aparecer a Piar como inocente de lo que se le llevó a enjuiciar. El Libertador reconoce los méritos militares de Piar y dirá también años posteriores que sin el general Piar y San Félix probablemente la suerte de la República hubiese sido distinta. Hoy se impone reivindicar la memoria del general en jefe Manuel Carlos Piar y queremos celebrar la decisión del ciudadano presidente constitucional de la República de Venezuela de constituir un comité que lleve los restos simbólicos del general en jefe Manuel Carlos Piar al Panteón. Se impone que estudiemos más a fondo su vida, su actuación, sus logros, sus méritos, y que, como dijimos al comienzo, se reivindique su memoria. Gracias.